Hola hermanos, una bendición saludarles y a través de este medio también poder traer a sus vidas, a mi vida también, la palabra del Señor. Voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 25 al 30. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 25 al 30, por favor. Le damos lectura a la palabra del Señor. Dice así, verso 25 en adelante: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocinemos pues a mi hijo, cocimos pues, a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó, así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. La verdad es que esta es una historia triste del periodo de Israel. Israel era un pueblo que había vivido en la idolatría, lejos de Dios, y el Señor en alguna medida estaba permitiendo que Israel recapacitara en su condición pecaminosa que llevaba y pudiera entender quiénes eran ellos como hijos de Dios. Estaban llegando a un punto extremo de vivir antes del periodo babilónico, donde iban a ser cautivos. Estaban viviendo un periodo fuerte de decadencia. En este pasaje bíblico relata esto. El rey de Samaria una vez más sitia a Israel, donde rodeaban la ciudad, no podía entrar mercadería, no podía entrar combustible, no podía entrar los camiones a dejar mercadería, abastecer los supermercados, y la gente estaba muriéndose de hambre ahí en Samaria. A tal punto de que el pueblo estaba practicando el canibalismo. ¿Mm? ¿Es horroroso esto? ¿Quería Dios estas cosas para su pueblo? No. Pero el pueblo lejos de Dios, la verdad es que puede vivir cosas que nosotros nunca nos podríamos imaginar. Un pueblo que está lejos de Dios puede vivir cosas terroríficas que no caben en la conciencia, en la mente humana. Un pueblo sin Dios puede llegar a cosas extremas, como lo decía, inhumanas. Los muros, ¿qué simbolizan en la vida de un ser humano? Hay temas fundamentales en la vida del ser humano que busca como un sentido de protección, un techo, ¿cierto? Donde poder cobijarse, donde poder resguardarse del frío, de la noche. Aquellas personas que a veces viven en situación de calle siempre buscan algo que tengan sobre ellos. Eso significa protección, ¿cierto? Es algo innato que busca el ser humano, que necesita el ser humano. Busca protegerse, ¿cierto? Es como algo natural, propio de la persona.
Los muros, en este caso, ¿qué simbolizan? Simbolizan, y a lo largo de la historia de la Biblia y de la antigüedad, desde la creación humana, simbolizaban la protección, la división, los parámetros territoriales, pero también simbolizaban esa protección que necesitamos de no estar expuestos, de no estar a campo libre, digamos así. Hoy día, ¿qué serían nuestras casas sin muros, sin protecciones? Muchas veces en las ventanas, ¿cierto? Sabemos que quedamos vulnerables a la maldad humana que existe en este tiempo. Los muros en ese tiempo representaban eso. Muchas veces los muros también pueden representar nuestra obediencia sólida a nuestro Dios, pero también a veces nuestros muros pueden estar representando nuestra resistencia a los mandamientos de Dios. El creyente debe mantener murallas fortificadas, firmes, para la gloria de Dios. Amén. Vamos a ver esto en tres aspectos, en tres puntos. Lo primero es un correcto liderazgo frente a Dios y a las personas. Nosotros siempre hablamos esto con mis hijos en la mesa y entendemos a veces esos principios que hay de casco blanco, ¿cierto? Los jefes, los gerentes, a veces en las gamas de las Fuerzas Armadas, los generales, los coroneles. Son personas preparadas, personas que tienen mucho conocimiento, tienen una preparación en una escuela, tienen una preparación en la vida cotidiana para dar respuestas, para dar soluciones, para ver cómo se enfrentan las crisis muchas veces. Esto nos habla de un liderazgo. Un liderazgo no es solamente tener que yo o entender que yo voy a tener una responsabilidad mayor, quizás mejor remunerada, o quizás pensar que estoy por sobre otros. No es eso. Un liderazgo nos habla de responsabilidad, de peso, de ser reyes. Cuando uno está en una posición de liderazgo se debe demostrar un verdadero liderazgo, una verdadera responsabilidad, un temple, una empatía, una verdadera manera de hacer servicio. A veces las personas que entienden esto cuando están en un liderazgo tienen una oportunidad de hacer un servicio. Muchos no lo entienden. Entienden que autoridad es estar por sobre otros. Esto lo hablamos con mis hijos. Las funciones son distintas. Yo necesito al técnico, yo necesito al operario. Yo no puedo hacer todas las cosas. Tampoco esa persona también necesita a ese líder. Cuando hay que solucionar cosas, conflictos, de dar respuestas, ese líder debe saber llevar bien una solución. La palabra del Señor en Apocalipsis 1, del versículo 5 al 6, dice que Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nosotros los hijos del Señor estamos llamados a eso, a tener en alguna medida una responsabilidad, un grado de rey, pero no por soberanía, no por estar por sobre los demás, sino para servir y saber qué hacer en los momentos de dificultad. Aquí Samaria está sitiada, la gente comienza a morir de hambre, está experimentando el canibalismo. El rey rasga sus vestidos en señal de dolor profundo que está viendo y viviendo. Una señal de rasgar los vestidos es desesperación, es sentirse humillado. Cuando la persona antiguamente se rasgaba los vestidos, era una señal también de tristeza, de dolor profundo. Pero también a veces rasgarse los vestidos era también
una señal, un sinónimo de impotencia, de ira, de lo que se está viviendo y no se puede cambiar. Este rey comienza a buscar en los próximos versículos culpables, busca responsables de su desgracia, deja en evidencia su mal liderazgo, un liderazgo sin la dirección de Dios. Que el Señor hable a nuestras vidas. ¿Qué tipo de liderazgo? ¿Qué tipo de rey? ¿Qué tipo de reinado, de sacerdocio podemos llevar adelante? Como segundo punto, ¿de qué están construidos hoy nuestros muros? ¿De qué están revestidos? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su color? Aquí Samaria se vistió de canibalismo, sus muros estaban revestidos de canibalismo, de dolor, de tristeza, de amargura, de hambruna, de incertidumbre. Hoy, nuestros muros, ¿de qué están revestidos? Tenemos paradas murallas alrededor nuestro, pero ¿de qué están vestidas esas murallas? Quiero decirle y preguntar a la vez, ¿estarán vestidos nuestros muros de dolor, de incertidumbre, de luto, de tristeza, de llanto, de desolación, de ira, impotencia, de desorientación? Quiero decirle que la mejor manera de levantar murallas en nuestras vidas es desde la fundación hacia abajo. Hay que excavar profundamente y hacer una buena fundación. Sobre esa buena fundación, el que construye, el que trabaja en la construcción me entenderá. Luego de esa buena fundación con buenos bolones, una buena cadena de fundación, fierro, enferradura, ripio, mezcla, vienen los sobrecimientos y sobre los sobrecimientos vienen las murallas, los muros. Y quiero decirle que la mejor fundación que uno puede generar para levantar una buena muralla es la humillación. Empezar desde abajo, donde están las rodillas dobladas, donde hay un reconocimiento hacia Dios. ¿En qué he fallado yo? Comenzar de abajo, reconocer, recapacitar. ¿En qué hemos fallado? Aceptar la mano de Dios sobre nosotros, entender que Dios nos ama. Y como hijos, muchas veces nos tiene que corregir, hacer escarmentar muchas veces el dolor. Quiero decirle en esta hora, a usted que está escuchando, que el amor de Dios sobre su vida es más grande que su impotencia y su enojo. Vamos a leer el verso 31 al 33. Y él le dijo, ¿cierto? Estamos en el contexto del rey. Y él le dijo, así me haga Dios, aún me añada, si la cabeza de Eliseo, que era el representante de Dios en ese momento, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a un hombre, un mensajero, ¿cierto? Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle que entre. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún él está hablando con ellos, Eliseo, ¿cierto?, con los ancianos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? El rey mandó un sicario a cortarle la cabeza al representante de Dios. Y este rey, o sea, este mensajero de Dios, representante de Dios, tomó su resguardo, le dijo que no le abran la puerta. El mensajero que culpa a Dios de todo, el que no tiene ni un mínimo de relación con Dios, él no lo conoce a Dios, no tiene relación con Dios. Dice, no hay ni esperanza en Dios.
¿De qué sirve creer? ¿Han escuchado a este tipo de personas muchas veces? Y si Dios existe, y si Dios tiene todo el poder, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? Entonces el culpable es Dios. Esas son las típicas expresiones de personas que no conocen a Dios, que no tienen un mínimo de relación con Dios. Podemos levantar murallas sólidas en Cristo. Amén. Vamos a leer el libro de Segunda de Reyes en el capítulo 7. Porque aquí, en el capítulo 7, en el verso 1 al 2, Dios hace cumplir su palabra. Deme un segundito para abrir la Biblia aquí. El Señor es fiel a su palabra. El Señor es amor. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Aquí está la solución a ese grave problema que se está viviendo en Samaria. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Otro incrédulo más que no tiene relación con Dios. Los muros volverán a entregar seguridad en nuestras vidas. Los muros volverán a entregar esperanza, alegría, paz en el presente y tranquilidad para el futuro, iglesia. Porque Dios nos ama, porque Dios es un Dios que tiene misericordia de su pueblo, porque Dios es un Dios que tiene un amor muchas veces poco comprendido de nuestra parte hacia sus hijos. Dios no va a permitir que sus hijos perezcan absolutamente. Hoy son tiempos en que debemos levantar murallas para la gloria de Dios. ¿Puede decir amén conmigo? Estamos viviendo la época del conformismo, la incertidumbre, los miedos, las enfermedades, la destrucción de hogares, la destrucción de los valores. Hemos pasado nuestras vidas invirtiendo en cosas terrenales y nos hemos olvidado muchas veces de las cosas que realmente tienen valor en nuestras vidas. Hemos por años muchas veces estado edificando solo en lo terrenal, pero en lo espiritual lo estaremos haciendo igual. La palabra del Señor dice buscar las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A veces hacemos un esfuerzo sobrehumano para corregir y conseguir ciertas cosas. Y cuando al fin lo tenemos, estamos tan desgastados que no tenemos fuerzas para disfrutar lo que con esfuerzo hemos adquirido. Cuando no hay muros que cercan nuestra vida, a Satanás se le hace muy fácil atacar, entrar, matar, hurtar, destruir y llevar a cabo cualquier plan que él tenga. Es tiempo, iglesia amada, de levantar muros que cubran nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos, que cubran nuestras finanzas, nuestros trabajos, nuestro ser entero, nuestro corazón, entre varias otras cosas. Le invito
a que oremos en esta hora y que juntos podamos fortalecer muros que estén debilitados en el Señor. Y si esos muros han sido visitados por la destrucción, por la falta de paz, poder humillarnos delante del Señor, reconocernos delante de Dios, saber que somos dependientes de Él y poder levantar muros desde cero, desde la humillación delante de Dios. Señor, te damos gracias por la palabra que tú nos has hablado en esta hora. Solamente tú puedes saber de qué están en esta hora levantados nuestros muros, de qué están estructurados nuestras murallas alrededor de nuestra vida, de qué están revestidas. Señor, queremos levantar murallas sólidas, murallas, Señor, que no sean marcadas por el luto, por el dolor, por la falta de paz, por la incertidumbre. Por el contrario, queremos que en nuestras murallas haya paz, haya alegría, haya gozo, estabilidad, tranquilidad, Dios. Ayúdanos a levantar en esta hora desde la humillación murallas sobre nuestras vidas, murallas sobre nuestro matrimonio, murallas sobre nuestros hijos, murallas sobre nuestras finanzas, sobre nuestros trabajos, sobre nuestra salud, Dios. Ayúdanos, Señor, a levantar murallas porque tú tienes la solución, así como le entregaste la solución al profeta, Señor, cuando dijo que todo esto iba a pasar. Y después viene el desenlace de los 4 leprosos que están afuera. Y los sirios habían arrancado del campamento y salió la ciudad de los muros y se pudo alimentar y recuperar la vida nuevamente, Señor, en el resto del capítulo 7. Tú tenías la solución para tus hijos, pero ellos solamente estaban viendo el gran problema que estaban teniendo y no se humillaban ni te buscaban. Qué importante es en el momento del dolor, cuando nuestras murallas son visitadas por la incertidumbre, por el luto, por el dolor, humillarnos delante de ti, buscarte realmente como un rey lo haría, Señor. Y poder, Señor, recapacitar y entender y reconocer en lo que fallemos y pedirte perdón, Señor, para levantar murallas alrededor de nuestras vidas y de nuestras familias y de todo lo que tú pongas en nuestras manos para administrar. Ayúdanos a construir realmente lo que para vida eterna va a permanecer, Señor. Y lo de la tierra, Señor, dedicarle el mínimo tiempo posible. Que no se desgasten nuestras fuerzas en lo terrenal, sino, Señor, invertir todo nuestro tiempo, nuestra fuerza y nuestra fe en los muros espirituales en nuestra vida, Señor. Para que estos muros sean vistos lindos, fortificados, Señor, bien construidos en nuestras vidas, Señor, y podamos tener paz. En el nombre de Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria
llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y amén. Paz el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos